81. ¿Cuál de los siguientes fármacos es un antagonista del receptor H2? B. Famotidina. Errores comunes en preguntas de farmacología y cómo evitarlos. 1. Confundir antagonistas H1 con antagonistas H2, el más clásico. El error: mezclar los fármacos para alergias, H1, con los para el ácido gástrico, H2. Es la trampa por excelencia. ¿Cómo evitarlo? H1 igual a histamina. Alergias piensa que la H de H1 es para histamina y abones, picazón. Todos los que terminan en tadina, loratadina, cetirizina, fexofenadina, son H1 modernos. Los clásicos como difenidramina y clorfeniramina también son H1. H2 igual a hidrogeniones. Ácido piensa que la H de H2 es para hidrogeniones, el componente del ácido clorhídrico. Todos los que terminan en tidina, famotidina, ranitidina, cimetidina, son H2. 2. Memorizar sin entender la fisiología. El error: saber que la famotidina es un H2, pero no saber por qué se usa para las úlceras. ¿Cómo evitarlo? Entiende el concepto base. La histamina actúa sobre receptores en diferentes lugares. En los vasos sanguíneos y pulmones, vía H1, causa síntomas de alergia. En las células parietales del estómago, vía H2, estimula la secreción de ácido. Conclusión: bloquear H1 ayuda con las alergias. Bloquear H2 reduce el ácido gástrico. 3. No fijarse en los sufijos o prefijos de los fármacos. El error: leer el nombre del fármaco de forma apresurada y no notar la diferencia clave, e.g., tadina vs tidina. ¿Cómo evitarlo? Entrena tu ojo para buscar estas pistas. Es una de las formas más rápidas de clasificar fármacos en un examen. 4. Confundir mecanismos de acción similares, e.g., H2 vs IBP. El error: saber que la famotidina es para el ácido, pero elegirla cuando la pregunta se refiere a un inhibidor de la bomba de protones, IBP. ¿Cómo evitarlo? Antagonistas H2, famotidina bloquean el receptor de la histamina. Son buenos, pero no los más potentes. E IBP, omeprazol, pantoprazol bloquean la bomba final que libera el ácido a la luz gástrica. Son más potentes y de acción más prolongada. Regla mnemotécnica: los H2 antagonizan una señal, los IBP inhiben la bomba final. 5. Ignorar los efectos adversos característicos. El error: no asociar un fármaco con su efecto adverso más emblemático. ¿Cómo evitarlo? Cimetidina, H2 inhibe el citocromo P450, causando muchas interacciones farmacológicas, y puede causar ginecomastia. Ranitidina, H2 fue retirada del mercado por contener una impureza carcinógena, NDMA. Es un dato clásico. Difenidramina, H1 marcada sedación y efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, retención urinaria. 6. No leer la pregunta con cuidado, error de trampa. El error: leer cuál no es un antagonista H2, y marcar la famotidina porque es la que sí lo es. ¿Cómo evitarlo? Subraya o encierra en un círculo palabras clave como no, excepto, menos probable. Tómate un segundo extra para asegurarte de lo que te están preguntando. Guía de estudio: antagonistas H1 y H2. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiología de la histamina. Pregunta 1. ¿Qué es la histamina y cuál es su principal función en el cuerpo? Respuesta: la histamina es una amina biógena que actúa como un neurotransmisor y un mediador inflamatorio clave en las respuestas alérgicas. Sus principales funciones incluyen la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso bronquial. Pregunta 2. Nombra los 4 tipos principales de receptores de histamina y su ubicación / función primaria. Respuesta: 1. Receptor H1, músculo liso, endotelio vascular. Media la contracción del músculo liso bronquial, la vasodilatación y el prurito. Es el principal receptor en las reacciones alérgicas. 2. Receptor H2, células parietales gástricas. Estimula la secreción de ácido gástrico. 3. Receptor H3, principalmente en el sistema nervioso central, SNC.
Actúa como autorreceptor presináptico, regulando la liberación de histamina y otros neurotransmisores. 4. Receptor H4. Células del sistema inmune, eosinófilos, mastocitos. Media la quimiotaxis y la activación de células inmunitarias. Pregunta 3. ¿En qué tipo de células del cuerpo se almacena la histamina? Respuesta. Se almacena principalmente en los gránulos de los mastocitos, en menor medida, en los basófilos. Pregunta 4. ¿Cuál es el estímulo principal para la liberación de histamina por parte de los mastocitos? Respuesta. La unión de un alérgeno a la inmunoglobulina E, Ig, previamente unida a la superficie del mastocito, lo que provoca la desgranulación. Subtema 2. Antagonistas H1, antihistamínicos. Pregunta 5. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de los antagonistas del receptor H1? Respuesta. Bloquean de forma competitiva y reversible la unión de la histamina a su receptor H1, previniendo así sus efectos. Pregunta 6. Nombra las principales indicaciones clínicas de los antagonistas H1. Respuesta. Rinitis alérgica estacional y perenne. Urticaria y angioedema. Conjuntivitis alérgica. Reacciones anafilácticas, como terapia coadyuvante. Enfermedad vestibular, mareo por movimiento. E insomnio, específicamente algunos de primera generación. Pregunta 7. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los antagonistas H1 de primera y segunda generación en términos de efecto sobre el SNC? Respuesta. Los de primera generación son liposolubles y cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica, causando sedación y somnolencia. Los de segunda generación son más hidrofílicos y no la cruzan, por lo que son no sedantes o mínimamente sedantes. Pregunta 8. Menciona 3 efectos adversos característicos de los antagonistas H1 de primera generación. Respuesta. 1. Sedación y somnolencia. 2. Efectos anticolinérgicos, sequedad de boca, visión borrosa, retención urinaria. 3. Mareo y fatiga. Pregunta 9. Nombra 2 ejemplos de antagonistas H1 de primera generación y 2 de segunda generación. Respuesta. Primera generación. Difenidramina, clorfeniramina. Segunda generación. Loratadina, fexofenadina, cetiricina. Pregunta 10. ¿Por qué la fexofenadina se considera una opción más segura que la terfenadina? Respuesta. La terfenadina fue retirada del mercado porque, en altas dosis o con interacciones farmacológicas, por ejemplo, con inhibidores del CYP3A4, podía causar un bloqueo del canal de potasio cardíaco, canal HRG, prolongando el intervalo QT y provocando torsades de Points. La fexofenadina es su metabolito activo y carece de este riesgo cardíaco significativo. Pregunta 11. ¿Qué antagonista H1 de segunda generación puede tener un leve efecto sedante en una minoría de pacientes? Respuesta. La cetiricina. Subtema 3. Antagonistas H2, bloqueadores H2. Pregunta 12. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antagonistas del receptor H2? Respuesta. Bloquean de forma competitiva los receptores H2 en las células parietales gástricas, inhibiendo la secreción de ácido gástrico estimulada por la histamina, y en sinergia con la gastrina y la acetilcolina. Pregunta 13. Nombra las principales indicaciones clínicas de los antagonistas H2. Respuesta. Úlcera péptica, gástrica y duodenal. Enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE. Prevención de úlceras por estrés. Dispepsia. Pregunta 14. Menciona 3 ejemplos de fármacos antagonistas del receptor H2. Respuesta. Famotidina, ranitidina, cimetidina. Pregunta 15. ¿Qué efecto adverso endocrino es característico de la cimetidina y no de otros antagonistas H2? Respuesta. La cimetidina tiene actividad antiandrogénica, que puede causar ginecomastia e impotencia con el uso prolongado. Pregunta 16. ¿Por qué la cimetidina es un fármaco con un alto potencial de interacciones medicamentosas? Respuesta. Porque inhibe el sistema enzimático del citocromo P450, especialmente CYP1A2, CYP12-9, CYP2D6 y CYP3A4,
pudiendo aumentar los niveles plasmáticos de otros fármacos que se metabolizan por esta vía, por ejemplo, warfarina, teofilina, fenitoína. Pregunta 17. ¿Qué antagonista H2 tiene la vida media más larga y, por lo tanto, puede administrarse una vez al día? Respuesta: la famotidina. Pregunta 18. ¿Por qué el uso de los antagonistas H2 ha disminuido en favor de los inhibidores de la bomba de protones, IBP, para muchas condiciones? Respuesta: porque los IBP, por ejemplo, omeprazol, producen una inhibición más profunda y prolongada de la secreción ácida, lo que se traduce en una mayor eficacia en la cicatrización de úlceras y el tratamiento de la ERG grave. Subtema 4. Diferenciación clave y aplicación. Pregunta 19. Un paciente acude a consulta con picazón en los ojos, estornudos y rinorrea acuosa. ¿Qué clase de antagonista es el más indicado y por qué? Respuesta: un antagonista H1 de segunda generación, por ejemplo, loratadina. Porque bloquea eficazmente los efectos de la histamina en la rinitis alérgica, prurito, estornudos, rinorrea, sin causar los efectos sedantes de la primera generación. Pregunta 20. Un paciente es diagnosticado con una úlcera duodenal. ¿Qué clase de antagonista se utilizaría para reducir la acidez gástrica y cuál es un ejemplo? Respuesta: se utilizaría un antagonista del receptor H2. Un ejemplo es la famotidina o la ranitidina. Pregunta 21. ¿Cómo se puede distinguir farmacológicamente entre un antagonista H1 y un antagonista H2 basándose únicamente en su nombre o uso? Respuesta: los antagonistas H1 suelen tener el sufijo ina y se usan para alergias, por ejemplo, loratadina, difenidramina. Los antagonistas H2 suelen tener el sufijo tidina y se usan para reducir el ácido gástrico, por ejemplo, famotidina, ranitidina. Pregunta 22. ¿Qué fármaco de los siguientes es un antagonista H2? ¿Cetiricina, omeprazol, ranitidina, prometacina? Respuesta: ranitidina. Pregunta 23. ¿Por qué un antagonista H1 como la difenidramina es efectivo para el mareo por movimiento? Respuesta: por sus potentes efectos anticolinérgicos y antieméticos a nivel del sistema vestibular y el centro del vómito en el bulbo raquídeo. Pregunta 24. ¿Qué precaución debe tenerse al administrar un antagonista H1 de primera generación a un anciano? Respuesta: se debe tener extrema precaución por el alto riesgo de efectos anticolinérgicos, confusión, sedación, retención urinaria, y el mayor riesgo de caídas debido a la sedación y el mareo. 82. ¿Qué compartimiento contiene la mayor cantidad de agua en el cuerpo humano? B. Líquido intracelular. 1. Confundir mayor volumen con mayor importancia o mayor movilidad. El error: pensar que el plasma sanguíneo es el más importante porque distribuye nutrientes y hormonas, y asumir que por eso es el de mayor volumen. La realidad: el plasma es solo 8% del agua corporal total. Aunque es crucial para el transporte, su volumen es pequeño comparado con el líquido intracelular, 67%. ¿Cómo evitarlo? Memoriza la regla de los 2/3. 2/3 del agua está dentro de las células, LIC, 1/3 está fuera, LS. 2. No entender la jerarquía de los compartimientos. El error: tratar al líquido intersticial, plasma y transcelular como compartimientos del mismo nivel que el intracelular. La realidad: existe una jerarquía clara. 1. Líquido intracelular, LIC, 67%. 2. Líquido extracelular, LS, 33%. Líquido intersticial, 25% del total, la mayor parte del LS. Plasma, 8% del total. Líquido transcelular, 1-2% del total. ¿Cómo evitarlo? Visualiza un diagrama de bloques. El LS es un contenedor que incluye a los otros tres: intersticial, plasma, transcelular. El LIC es un contenedor separado y más grande. 3. Subestimar o sobreestimar el volumen del líquido transcelular. El error: subestimarlo, olvidarse por completo de que existe. Sobreestimarlo, pensar que, al haber muchos tipos, líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, etc., en conjunto representan un volumen significativo. La realidad:
es el compartimiento más pequeño. Aunque es vital para la función de esos órganos, su volumen total es mínimo, 2%. ¿Cómo evitarlo? Recuerda que el líquido transcelular es el cajón desastre de los líquidos especiales. Es importante cualitativamente, no cuantitativamente. 4. Memorizar sin comprender la función. El error. Aprenderse los porcentajes de memoria sin entender qué contienen y por qué son importantes. La realidad. Si entiendes la función, es más difícil equivocarte. El LIC, donde ocurre el metabolismo celular. Tiene alto, K. Bajo, Na. El líquido intersticial es el ambiente de las células. Intercambia nutrientes y desechos con la sangre y las células. Plasma es la autopista de transporte. Tiene alto, Na. Bajo, K. Y proteínas, albúmina. ¿Cómo evitarlo? Relaciona cada compartimiento con su composición iónica y su función principal. Líquidos corporales. Subtema 1. Distribución general del agua corporal. 1. ¿Qué porcentaje aproximado del peso corporal total representa el agua en un adulto masculino promedio? Aproximadamente 60%. Este valor varía según la edad, el sexo y la composición corporal. Más grasa igual a menos porcentaje de agua. 2. Nombra los dos principales compartimientos de líquidos del cuerpo. El líquido intracelular, LIC, y líquido extracelular, LEC. 3. ¿Cuál es el compartimiento de líquido más grande del cuerpo y qué porcentaje del agua corporal total contiene? El líquido intracelular, LIC. Contiene aproximadamente 2/3, 66%, del agua corporal total. 4. ¿Qué porcentaje del agua corporal total constituye el líquido extracelular, LEC? Aproximadamente 1/3, 33%, del agua corporal total. 5. ¿Por qué el porcentaje de agua corporal es mayor en los hombres que en las mujeres? Porque los hombres, en promedio, tienen una mayor masa muscular, que contiene mucha agua, y una menor masa grasa, que contiene poca agua, en comparación con las mujeres. 6. ¿Cómo afecta la edad a la cantidad total de agua en el cuerpo? El porcentaje de agua corporal total disminuye con la edad. Los recién nacidos tienen un porcentaje muy alto, 75-80%, que va disminuyendo hasta la edad adulta y se reduce aún más en la vejez, debido en parte a la pérdida de masa muscular y al aumento del tejido adiposo. Subtema 2. Composición de los líquidos corporales. 7. ¿Cuál es el catión, ion positivo, principal del líquido intracelular, LIC? Potasio, K. 8. ¿Cuáles son los dos cationes principales del líquido extracelular, LEC? Sodio, Na, y, en menor concentración, calcio, K superíndice 2. 9. ¿Cuál es el anión, ion negativo, principal del líquido intracelular, LIC? Fosfato, HPO superíndice 2, y proteínas orgánicas cargadas negativamente. 10. ¿Cuál es el anión principal del líquido extracelular, LEC? Cloruro, Cl. 11. ¿Por qué la concentración de proteínas es mayor dentro de la célula, LIC, que en el plasma? Porque las células sintetizan y contienen una gran cantidad de proteínas estructurales y funcionales. El plasma también tiene proteínas, pero la concentración intracelular es mucho mayor. 12. ¿En qué se diferencia fundamentalmente la composición iónica del LEC del LIC? El LEC es rico en sodio, Na, y cloruro, Cl, mientras que el LIC es rico en potasio, K, y aniones orgánicos como el fosfato. Subtema 3. Subdivisiones del líquido extracelular, LEC. 13. Nombra los tres componentes principales del líquido extracelular, LEC. El líquido intersticial, plasma sanguíneo y líquido transcelular. 14. ¿Qué es el líquido intersticial y dónde se encuentra? Es el líquido que baña y rodea a las células de los tejidos. Se encuentra en los espacios intersticiales entre las células. 15. ¿Qué es el plasma sanguíneo? Es el componente líquido y no celular de la sangre. Se encuentra dentro del sistema vascular, arterias, venas, capilares. 16. ¿Qué es el líquido transcelular? Nombra 3 ejemplos.
Son volúmenes pequeños de líquido especializado, segregado por células epiteliales en cavidades específicas. Ejemplos: líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, articulaciones, humor acuoso, ojo, líquido pleural, peritoneal y pericárdico. 17. ¿Qué compartimiento del LS es mayor? ¿El líquido intersticial o el plasma? El líquido intersticial es considerablemente mayor, representando aproximadamente 3/4 del LS. 18. ¿Qué separa físicamente el plasma del líquido intersticial? La pared de los capilares sanguíneos. Es una membrana semipermeable que permite el fácil intercambio de agua y solutos pequeños. Subtema 4. Barreras y movimiento de líquidos. 19. ¿Qué estructura separa el líquido intracelular, LIC, del líquido extracelular, LS? La membrana plasmática o membrana celular. 20. ¿Qué propiedad de la membrana plasmática es crucial para mantener la diferencia de composición iónica entre el LIC y el LS? Es selectivamente permeable y contiene bombas iónicas, como la navarra diagonal Ka-Te-Pasa, que transportan activamente iones en contra de su gradiente de concentración. 21. Menciona la principal fuerza que impulsa el movimiento de agua entre el plasma y el líquido intersticial a través de la pared capilar. La diferencia de presión hidrostática, que empuja el líquido hacia afuera, y la diferencia de presión coloidosmótica, oncótica, que atrae el líquido hacia adentro. El equilibrio de estas fuerzas se describe en la ley de Starling. 22. ¿Qué fuerza osmótica, en particular, atrae agua de vuelta al capilar desde el espacio intersticial? La presión coloidosmótica del plasma, ejercida principalmente por las proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, que no pueden cruzar fácilmente la pared capilar. 23. Si la presión hidrostática capilar aumenta significativamente, ¿qué sucede con el movimiento de líquido? Se favorece la filtración de líquido desde el capilar hacia el espacio intersticial, lo que puede conducir a la formación de edema, acumulación de líquido en los tejidos. Subtema 5. Homeostasis y desequilibrios. 24. ¿Qué órgano es el principal regulador del volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, LS? Los riñones. Controlan la excreción o retención de agua y solutos como el sodio. 25. Define osmolaridad. Es la medida de la concentración total de partículas osmóticamente activas, solutos, por litro de solución. Se expresa en mOsm/L. 26. ¿Qué ocurre con una célula si se coloca en una solución hipotónica? Ganará agua por ósmosis y se hinchará, turgencia, pudiendo llegar a alisarse, estallar, si la diferencia osmótica es muy grande. 27. ¿Qué le sucede a una célula si se coloca en una solución hipertónica? Perderá agua por ósmosis y se encogerá, crenación. 28. ¿Cuál es la principal diferencia entre deshidratación y hipovolemia? De deshidratación, pérdida primaria de agua, lo que lleva a un aumento de la osmolaridad del LS. E hipovolemia, pérdida de volumen de líquido extracelular, agua y solutos, como en una hemorragia, que puede no alterar significativamente la osmolaridad inicialmente. 29. Nombra una causa común de edema, acumulación de líquido en el espacio intersticial. Disminución de la presión coloidosmótica del plasma, como en el síndrome nefrótico donde se pierden proteínas por la orina, o en la desnutrición donde no se sintetizan suficientes proteínas. 30. ¿Cómo se denomina el desequilibrio electrolítico caracterizado por una baja concentración de sodio en el LS? Hiponatremia. 31. Si una persona sufre una hemorragia severa, ¿qué compartimiento de líquido se ve reducido primero y de manera más crítica? Del volumen de plasma sanguíneo, que es un componente del LS. Esto conduce directamente a hipovolemia. 32. Explica por qué la bomba navarra diagonal K es esencial para mantener el volumen celular. La bomba navarra diagonal K expulsa 3 Na por cada 2 K que introduce. Esto crea un gradiente osmótico que contrarresta la entrada pasiva de solutos. Sin ella, el sodio se acumularía dentro de la célula, followed por agua, causando hinchazón y eventual lisis celular. 33. Ordena de mayor a menor los siguientes compartimientos según su volumen. Plasma, líquido intracelular, líquido intersticial. 1. Líquido intracelular.
2. Líquido intersticial. 3. Plasma. 34. ¿Por qué el líquido transcelular se considera un componente del LS a pesar de estar en compartimientos separados? Porque su composición iónica deriva del plasma y es secretada por epitelios, manteniéndose en última instancia en equilibrio con el resto del LS, aunque su acceso sea más lento. 83. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre desoxigenada desde el cuerpo? B. Aurícula derecha. 1. Confundir lados del corazón con tipo de sangre. Este es el error número 1. Lo que piensan, el lado izquierdo es para la sangre buena y el derecho para la mala, punto. Correcto, pero simplificado. Donde se equivocan, no asocian cada cámara con su función específica en el recorrido. Ejemplo en tu pregunta, la sangre desoxigenada del cuerpo llega primero a la aurícula derecha. Un error común es elegir el ventrículo derecho, opción D, porque saben que el lado derecho maneja sangre desoxigenada, pero se saltan el primer paso del recorrido. 2. Mezclar las vías sistémica y pulmonar. Los estudiantes invierten el camino de la sangre. Error común. Creer que el ventrículo izquierdo bombea sangre a los pulmones o que la aurícula derecha recibe sangre oxigenada. Recordatorio clave. Lado derecho, sangre desoxigenada recibe sangre del cuerpo, a derecha, la envía a los pulmones, V derecho. Lado izquierdo, sangre oxigenada recibe sangre de los pulmones, A. Izquierda, la envía al cuerpo, V izquierdo. 3. No seguir el orden secuencial del flujo sanguíneo. El corazón funciona en un ciclo, aurícula, válvula, ventrículo. Error común. Elegir un ventrículo como la cámara de llegada o una aurícula como la de salida. En tu pregunta, la sangre siempre llega primero a una aurícula. Por lo tanto, si la pregunta es ¿qué parte recibe la sangre?, las opciones de ventrículo, A, Y, D, son casi siempre incorrectas. 4. Confundir bomba principal con recepción. Ventrículo izquierdo, opción A es la bomba más poderosa, la que envía la sangre a todo el cuerpo. Los estudiantes lo eligen porque es la cámara más importante, pero en este caso, no es la que recibe la sangre del cuerpo. Aurícula izquierda, opción C recibe sangre, pero sangre oxigenada proveniente de los pulmones. Guía de estudio, corazón. Subtema 1. Anatomía general y cavidades. 1. Pregunta. ¿Cuáles son las 4 cavidades principales del corazón? Respuesta. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. 2. Pregunta. ¿Qué estructura divide verticalmente al corazón en sus lados derecho e izquierdo? Respuesta. El tabique o septo cardíaco. 3. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal en el grosor de la pared muscular entre los ventrículos derecho e izquierdo? Respuesta. El ventrículo izquierdo tiene una pared muscular mucho más gruesa que el derecho, ya que debe bombear la sangre a todo el cuerpo, circulación sistémica, mientras que el derecho solo la envía a los pulmones, circulación pulmonar. 4. Pregunta. Nombra las 2 aurículas y los 2 ventrículos, y describe brevemente su función principal. Respuesta. Aurícula derecha, recibe sangre desoxigenada del cuerpo. Ventrículo derecho, bombea sangre desoxigenada a los pulmones. Aurícula izquierda, recibe sangre oxigenada de los pulmones. Ventrículo izquierdo, bombea sangre oxigenada a todo el cuerpo. Subtema 2. Flujo sanguíneo y circulación. 5. Pregunta. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica? Respuesta. La aurícula derecha. 6. Pregunta. ¿Por qué vasos sanguíneos ingresa la sangre desoxigenada a la aurícula derecha? Respuesta. Por la vena cava superior y la vena cava inferior. 7. Pregunta. ¿Hacia dónde es bombeada la sangre por el ventrículo derecho y a través de qué vaso? Respuesta. Es bombeada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. 8. Pregunta. ¿Qué parte del corazón recibe la sangre oxigenada que regresa desde los pulmones? Respuesta. La aurícula izquierda. 9. Pregunta. ¿A través de qué vasos sanguíneos ingresa la sangre oxigenada a la aurícula izquierda? Respuesta. A través de las 4 venas pulmonares, 2 derechas y 2 izquierdas. 10. Pregunta.
¿Hacia dónde es bombeada la sangre por el ventrículo izquierdo y a través de qué vaso? Respuesta: es bombeada a la aorta para ser distribuida a todo el cuerpo. Circulación sistémica. 11 pregunta. Describe el camino completo de la sangre desoxigenada desde que entra al corazón hasta que es enviada a los pulmones. Respuesta: vena cava, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula pulmonar, arteria pulmonar, pulmones. 12 pregunta. Describe el camino completo de la sangre oxigenada desde los pulmones hasta que es distribuida al cuerpo. Respuesta: venas pulmonares, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula aórtica, aorta, cuerpo. Subtema 3. Válvulas cardíacas. 13 pregunta. Nombra las 4 válvulas principales del corazón. Respuesta: válvula tricúspide, válvula pulmonar, válvula mitral o bicúspide y válvula aórtica. 14 pregunta. ¿Cuál es la función principal de las válvulas cardíacas? Respuesta: impedir el reflujo de la sangre, asegurando que fluya en una sola dirección a través del corazón. 15 pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho? Respuesta: la válvula tricúspide. 16 pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar? Respuesta: la válvula pulmonar. 17 pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo? Respuesta: la válvula mitral o bicúspide. 18 pregunta. ¿Qué válvula se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta? Respuesta: la válvula aórtica. 19 pregunta. ¿Cómo se clasifican las válvulas tricúspide y mitral, y en qué se diferencian de las válvulas pulmonar y aórtica? Respuesta: o válvulas atrioventriculares, AV tricúspide, derecha, y mitral, izquierda. Se encuentran entre aurículas y ventrículos. O válvulas semilunares, pulmonar y aórtica. Se encuentran en la base de las arterias grandes que salen de los ventrículos. Subtema 4. Irrigación y sistema de conducción. 20 pregunta. ¿Cómo se denominan las arterias que suministran sangre oxigenada al músculo cardíaco, miocardio? Respuesta: las arterias coronarias. 21 pregunta. ¿Por qué las arterias coronarias son de vital importancia? Respuesta: porque son la única fuente de oxígeno y nutrientes para el miocardio. Su obstrucción puede causar un infarto. 22 pregunta. ¿Qué es el nódulo sinoauricular, SA, y cuál es su función? Respuesta: es el marcapasos natural del corazón. Genera el impulso eléctrico que inicia cada latido, estableciendo el ritmo cardíaco. 23 pregunta. ¿Dónde se localiza el nódulo sinoauricular, SA? Respuesta: en la pared superior de la aurícula derecha. 24 pregunta. Si el nódulo SA falla, ¿qué estructura toma el relevo como marcapasos? Respuesta: el nódulo auriculoventricular, AV. 25 pregunta. ¿Cuál es la función principal del nódulo auriculoventricular, AV? Respuesta: retrasar ligeramente la conducción del impulso eléctrico, permitiendo que las aurículas se vacíen por completo antes de que se contraigan los ventrículos. 26 pregunta. ¿Qué vía conduce el impulso eléctrico desde el nódulo AV hacia los ventrículos? Respuesta: el haz de His, que se divide en ramas derecha e izquierda y termina en las fibras de Purkinje. Subtema 5. Terminología y conceptos clave. 27 pregunta. Define sístole. Respuesta: es la fase de contracción del músculo cardíaco, durante la cual la sangre es expulsada de las cavidades. 28 pregunta. Define diástole. Respuesta: es la fase de relajación del músculo cardíaco, durante la cual las cavidades se llenan de sangre. 29 pregunta. ¿Qué se escucha en un latido cardíaco, lub-dub, y a qué corresponde? Respuesta: o lub, primer sonido cierre de las válvulas auriculoventriculares, tricúspide y mitral, al inicio de la sístole. O dub, segundo sonido cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, al inicio de la diástole. 30 pregunta. ¿Qué es el miocardio? Respuesta: es la capa muscular media y gruesa de la pared del corazón, responsable de la contracción. 31 pregunta. ¿Qué es el pericardio?
Respuesta: es el saco membranoso de doble pared que rodea y protege al corazón. 84. ¿Qué tipo de moléculas son los constituyentes más abundantes de las grasas y aceites? C. Ácidos grasos. 1. Confundir la clasificación con los componentes básicos, error más común. Error: elegir lípidos, si estuviera en las opciones. Razonamiento: el estudiante sabe que las grasas son lípidos, pero la pregunta no pide la clase de biomolécula, sino sus constituyentes moleculares más abundantes. Un lípido, como un triglicérido, está formado por ácidos grasos y glicerol. Conclusión: es crucial leer si la pregunta se refiere a la molécula completa, triglicérido, o a sus componentes estructurales, ácidos grasos. 2. Asociación superficial con la función o el contexto. Error: elegir B, carbohidratos. Razonamiento: el estudiante asocia grasas y carbohidratos con energía. Piensa que como ambos proporcionan energía, deben estar relacionados estructuralmente. Esta es una conexión funcional, no estructural. Conclusión: no se debe confundir la función, fuente de energía, con la estructura química. 3. Confusión entre las principales biomoléculas. Error: elegir D, proteínas o A, ácidos nucleicos. Razonamiento: proteínas. El estudiante podría pensar en enzimas, que son proteínas, que digieren las grasas, o en la carne, asociada erróneamente con grasa. Es una confusión entre los polímeros de aminoácidos, proteínas, y los lípidos. Ácidos nucleicos es un error más grave, pero común en quienes tienen los conceptos muy mezclados. Confunden el rol de la información genética, DNA/RNA, con las moléculas de reserva energética, grasas. Conclusión: es vital memorizar las 4 macromoléculas principales y sus monómeros. Lípidos, ácidos grasos y glicerol no son polímeros strictu sensu. Carbohidratos, monosacáridos, EJ. Glucosa. Proteínas, aminoácidos. Ácidos nucleicos, nucleótidos. Guía de estudio, lípidos. Subtema 1. Clasificación y estructura básica. 1. ¿Qué son los lípidos? Son un grupo diverso de moléculas orgánicas biológicas que son insolubles en agua, hidrofóbicas, pero solubles en disolventes orgánicos no polares como el cloroformo o el éter. 2. ¿Cuál es la propiedad química fundamental que define a los lípidos? Es su hidrofobicidad, debido a que presentan grandes regiones formadas por cadenas hidrocarbonadas no polares. 3. Nombra las 4 funciones principales de los lípidos en los organismos. 1. Reserva de energía, triglicéridos. 2. Estructural, fosfolípidos en la bicapa lipídica. 3. Reguladora, hormonas esteroideas, eicosanoides. 4. Protección y aislamiento térmico. 4. ¿En qué se diferencian estructuralmente las grasas saturadas de las insaturadas? Saturadas, no presentan dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, la cadena es recta y se empaqueta fácilmente, sólidas a temperatura ambiente. E insaturadas, presentan uno o más dobles enlaces, mono o poliinsaturadas, lo que crea codos en la cadena que impiden un empaquetamiento denso, líquidas a temperatura ambiente. 5. ¿Qué es un ácido graso? Es una molécula anfipática constituida por una larga cadena hidrocarbonada, cola hidrofóbica, y un grupo carboxilo, cabeza hidrofílica, en un extremo. Subtema 2. Triglicéridos, grasas y aceites. 6. ¿Qué tipo de moléculas son los constituyentes más abundantes de las grasas y aceites? Ácidos grasos. Específicamente, son triglicéridos. 7. Define qué es un triglicérido. Es un lípido simple formado por una molécula de glicerol unida mediante enlaces éster a 3 moléculas de ácidos grasos. 8. ¿Qué tipo de reacción química une el glicerol con los ácidos grasos para formar un triglicérido? O una reacción de condensación, deshidratación, donde se forma una molécula de agua por cada enlace éster creado. 9. ¿Cuál es la principal función biológica de los triglicéridos? Actuar como la principal reserva de energía a largo plazo en los animales, grasas, y en las semillas de las plantas, aceites.
10. ¿Qué diferencia fundamental hay entre una grasa y un aceite? El estado físico a temperatura ambiente. Las grasas son sólidas, predominan ácidos grasos saturados, y los aceites son líquidos, predominan ácidos grasos insaturados. 11. ¿Por qué los ácidos grasos insaturados hacen que un triglicérido sea líquido, aceite? Porque los dobles enlaces, insaturaciones, crean codos en las cadenas, impidiendo que las moléculas se empaqueten estrechamente, lo que mantiene un punto de fusión bajo. Subtema 3. Fosfolípidos y bicapa lipídica. 12. ¿Qué es un fosfolípido? Es un lípido anfipático formado por un glicerol unido a dos ácidos grasos y a un grupo fosfato. El grupo fosfato suele estar unido a otra molécula polar, como la colina. 13. Describe la estructura anfipática de un fosfolípido. Tiene una cabeza polar hidrofílica, grupo fosfato y su molécula adherente, y dos colas no polares hidrofóbicas, las cadenas de ácidos grasos. 14. ¿Por qué los fosfolípidos forman espontáneamente una bicapa lipídica en medio acuoso? Por su naturaleza anfipática. Las colas hidrofóbicas se agrupan para evitar el agua, mientras que las cabezas hidrofílicas interactúan con el medio acuoso, resultando en una estructura de doble capa estable. 15. ¿Cuál es la principal función biológica de los fosfolípidos? Formar la matriz estructural de todas las membranas biológicas, bicapa lipídica, actuando como una barrera selectivamente permeable. 16. Nombra las dos capas de la bicapa lipídica. La monocapa interna, citosólica, y la monocapa externa, extracelular. Subtema 4. Esteroides y colesterol. 17. ¿Cuál es la estructura química básica que comparten todos los esteroides? Un sistema de 4 anillos fusionados de carbono, 3 anillos de 6 carbonos y 1 de 5 carbonos. 18. El colesterol es un lípido saponificable o insaponificable. Insaponificable, porque no contiene ácidos grasos en su estructura, por lo tanto, no puede formar jabones. 19. Menciona 3 funciones vitales del colesterol en el organismo. 1. Precursor de las hormonas esteroideas, estrógeno, testosterona, cortisol. 2. Precursor de la vitamina D. 3. Componente estructural de las membranas celulares, modula la fluidez. 20. ¿Cómo afecta el colesterol a la fluidez de la membrana plasmática? A temperaturas altas, disminuye la fluidez al restringir el movimiento de las colas de fosfolípidos. A temperaturas bajas, aumenta la fluidez al impedir que las colas se empaqueten demasiado. 21. Nombra 2 ejemplos de hormonas esteroideas derivadas del colesterol. Testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, aldosterona. Subtema 5. Otros lípidos importantes y conceptos avanzados. 22. ¿Qué son las ceras? ¿Cuál es su función principal? Son lípidos simples formados por un ácido graso de cadena larga unido a un alcohol de cadena larga. Su función principal es proteger y impermeabilizar superficies, hojas, plumas, piel, oídos. 23. ¿Qué son los eicosanoides y cuál es su función general? Son lípidos derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos, como el ácido araquidónico. Actúan como moléculas señalizadoras locales, mensajeros paracrinos, mediando procesos como la inflamación, la fiebre y el dolor. 24. Nombra 2 tipos de eicosanoides. Prostaglandinas y leucotrienos. 25. Define el término saponificación. Es la reacción de hidrólisis alcalina de un triglicérido, grasa, que produce jabones, sales de ácidos grasos y glicerol. 26. ¿Qué productos se obtienen en la reacción de saponificación de un triglicérido? Glicerol y 3 moléculas de jabón, sales de ácidos grasos. 27. ¿Qué significa que un ácido graso sea esencial? Que el organismo no puede sintetizarlo por sí mismo y debe obtenerlo de la dieta. Ácido linoleico y alfa-linolénico. 28. ¿Qué es un lípido saponificable? Da un ejemplo. ¿Qué es un lípido que contiene uno o más ácidos grasos en su estructura y, por tanto, puede experimentar saponificación? Ejemplo: triglicéridos, fosfolípidos, ceras. 29. ¿Qué es un lípido insaponificable?
Da un ejemplo. Es un lípido que no contiene ácidos grasos en su estructura y no puede formar jabones. Ejemplo: esteroides, colesterol, terpenos, eicosanoides. 30. ¿Qué propiedad de los fosfolípidos es crucial para la formación de las membranas celulares? Es su naturaleza anfipática. 85. Las células de Anitzkow son macrófagos con cromatina condensada en una banda central y fina, células en forma de oruga, que aparecen. B. Fiebre reumática. 1. Confundir la célula con la enfermedad o el lugar correcto. Este es el error principal. Los estudiantes asocian la célula con el órgano, corazón, pero no con la patología específica. Error común: pensar, células cardíacas, endocarditis. Trampa clásica: elegir de endocarditis infecciosa. ¿Por qué es un error? La endocarditis infecciosa es una infección bacteriana directa de las válvulas, por ejemplo, por Streptococcus viridans o Staphylococcus aureus, que forma vegetaciones con bacterias y neutrófilos. Las células de Anitzkow son parte de una respuesta inflamatoria autoinmune, reacción de hipersensibilidad tipo 2, característica de la fiebre reumática, no de una infección directa. ¿Cómo evitarlo? Memoriza la tríada: célula de Anitzkow, granuloma de Aschoff, fiebre reumática. Son conceptos inseparables. 2. Confundir términos por similitud en el nombre. Los nombres reumática y reumatoide suenan parecido, pero son enfermedades completamente diferentes. Error común: elegir C, fiebre reumatoide, que ni siquiera es un término médico estándar, pensando en artritis reumatoide. Trampa clásica: mezclar fiebre reumática con artritis reumatoide. Fiebre reumática: enfermedad autoinmune post-estreptocócica que afecta al corazón, carditis, articulaciones, cerebro y piel. Aquí están las células de Anitzkow. Artritis reumatoide: enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente a las articulaciones, sinovitis. Su hallazgo histológico característico es la sinovitis vellosa y los nódulos reumatoides. No tiene células de Anitzkow. ¿Cómo evitarlo? Asocia reumática con corazón y Anitzkow. Asocia reumatoide con articulaciones y factor reumatoide. 3. Buscar una relación por el tipo de célula. El hecho de que sean macrófagos puede llevar a pensar en otras patologías con macrófagos prominentes. Error común: son macrófagos, entonces deben estar en un granuloma o un sarcoma. Trampa clásica: elegir a sarcoma botroide. ¿Por qué es un error? El sarcoma botroide, rhabdomiosarcoma embrionario, es un tumor maligno de células musculares, rhabdomioblastos, en niños. Aunque su presentación puede ser en forma de racimo, botroide, no tiene relación alguna con las células de Anitzkow, que son células inflamatorias benignas en un contexto específico. ¿Cómo evitarlo? Recuerda que las células de Anitzkow son un hallazgo reactivo e inflamatorio, no neoplásico, no son células cancerosas. Fiebre reumática y hallazgos histopatológicos. Subtema 1. Células de Anitzkow, aspecto, origen e importancia. 1. ¿Qué son las células de Anitzkow? Respuesta: son macrófagos /diagonal histiocitos especializados caracterizados por presentar un núcleo con la cromatina condensada en una banda central fina y longitudinal. 2. Describa la apariencia microscópica característica del núcleo de una célula de Anitzkow. Respuesta: la cromatina forma una banda central, delgada y serpenteante, que se asemeja a una oruga. En un corte transversal, este núcleo puede tener una apariencia de ojo de búho. 3. ¿A qué se asemeja morfológicamente la célula de Anitzkow, lo que le da su nombre coloquial? Respuesta: su apariencia coloquial es la de una célula en forma de oruga, caterpillar cell. 4. ¿Cuál es el origen celular de las células de Anitzkow? Respuesta: son células de origen macrofágico /diagonal histiocítico. 5. ¿En qué lesión histopatológica cardinal de la fiebre reumática se encuentran las células de Anitzkow? Respuesta: se encuentran en el granuloma reumático, también conocido como cuerpo de Aschoff. 6. Además de la fiebre reumática, ¿en qué otra condición patológica poco común pueden observarse células de Anitzkow? Respuesta: pueden observarse,
aunque no son patognomónicas, en algunos casos de sarcoidosis. Subtema 2. Fiebre reumática, generalidades y etiopatogenia. 7. ¿Qué es la fiebre reumática? Respuesta: es una enfermedad inflamatoria aguda, multisistémica, de naturaleza autoinmune, que ocurre como una secuela tardía de una infección faríngea por Streptococcus pyogenes, estreptococo grupo A. 8. ¿Cuál es el principal desencadenante etiológico de la fiebre reumática? Respuesta: una infección faríngea por estreptococo beta hemolítico del grupo A, Streptococcus pyogenes. 9. Describa brevemente el mecanismo fisiopatológico central de la fiebre reumática. Respuesta: ocurre por mimetismo molecular. Los anticuerpos producidos contra los antígenos estreptocócicos, como la proteína M, reaccionan de forma cruzada con antígenos tisulares humanos, particularmente en el corazón, articulaciones, piel y sistema nervioso central. 10. ¿Qué estructura cardíaca es el principal blanco de la reacción autoinmune en la fiebre reumática? Respuesta: el tejido conjuntivo del endocardio y las válvulas cardíacas, especialmente la válvula mitral y aórtica. 11. ¿A qué grupo de edad afecta más comúnmente la fiebre reumática? Respuesta: afecta predominantemente a niños entre 5 y 15 años. Subtema 3. Criterios de Jones, diagnóstico. 12. ¿Qué son los criterios de Jones? Respuesta: son un conjunto de criterios clínicos y de laboratorio utilizados para establecer el diagnóstico de la fiebre reumática aguda. 13. Enumere los 5 criterios mayores de Jones. Respuesta: 1. Carditis. 2. Poliartritis migratoria. 3. Corea de Sydenham. 4. Nódulos subcutáneos. 5. Eritema marginado. 14. Enumere los 4 criterios menores de Jones. Respuesta: 1. Fiebre. 2. Artralgias. 3. Reactantes de fase aguda elevados, VSGI o PCR. 4. Intervalo PR prolongado en el ECG. 15. ¿Qué evidencia de una infección estreptocócica previa se requiere, junto con los criterios de Jones, para el diagnóstico? Respuesta: se requiere la evidencia de una infección reciente por estreptococo grupo A, demostrada por cultivo faríngeo positivo, test rápido de antígeno positivo, elevación de los anticuerpos antiestreptolicina o ASLO. 16. ¿Cuántos criterios se necesitan para establecer un diagnóstico de fiebre reumática aguda? Respuesta: se requiere la presencia de 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 criterios menores, junto con la evidencia de una infección estreptocócica previa. 17. ¿Cuál es la única manifestación de los criterios mayores que, por sí sola, no requiere evidencia de infección estreptocócica para ser diagnóstica? Respuesta: la Corea de Sydenham, ya que puede ser una manifestación muy tardía. Subtema 4. Manifestaciones clínicas: corazón, articulaciones, SN, piel. 18. ¿Cuál es la manifestación más grave y potencialmente letal de la fiebre reumática? Respuesta: la carditis, debido a su potencial de causar daño valvular permanente e insuficiencia cardíaca. 19. Describa la presentación típica de la artritis en la fiebre reumática. Respuesta: es una poliartritis migratoria. Se caracteriza por una inflamación aguda, dolorosa y secuencial de grandes articulaciones, rodillas, tobillos, codos, muñecas, que mejora sin dejar secuelas. 20. ¿Qué es la Corea de Sydenham? Respuesta: es un trastorno neurológico caracterizado por movimientos involuntarios, rápidos, irregulares y sin propósito, acompañados de debilidad muscular e inestabilidad emocional. Es una manifestación tardía de la enfermedad. 21. Describa la apariencia del eritema marginado. Respuesta: es un exantema eritematoso, no pruriginoso, con un borde bien definido y serpiginoso, y un centro pálido. Es evanescente y suele localizarse en el tronco. 22. ¿Qué son los nódulos subcutáneos reumáticos? Respuesta: son nódulos pequeños, firmes e indoloros que se localizan sobre prominencias óseas o tendones. Están formados por un granuloma de células palmeadas con un centro fibrinoide. 23. ¿Qué es un granuloma reumático o cuerpo de Aschoff? Respuesta:
Es la lesión histopatológica característica de la carditis reumática. Es un granuloma perivascular compuesto por células de Anitzkow, células gigantes multinucleadas, células palmeadas de Aschoff. Infiltrado linfocítico. Centro de colágeno fibrinoide. 86. ¿Cuál de los siguientes factores de la coagulación al estar deficiente produce hemofilia A? B. Factor 8. 1. Confundir nombres similares o numeración cercana, el error clásico. Ejemplo: confundir hemofilia A, factor 8, con hemofilia B, factor 9. ¿Por qué sucede? El cerebro agrupa hemofilia con deficiencia de factor, y al recordar de memoria, un número se desplaza por otro. Es un error de vecindad. ¿Cómo evitarlo? En mnemotecnia. Crea una regla mnemotécnica. Para la hemofilia A de antihemofílico, el factor 8 también se llama factor antihemofílico. Asociación: 8 y 9 son casi 10, pero la 8 es más común. La hemofilia A es mucho más frecuente, lo que puede ayudar a recordar. 2. No leer la pregunta con suficiente atención, error por despiste. Ejemplo: leer hemofilia y marcar automáticamente factor 8, sin notar que la pregunta específicamente dice hemofilia B o enfermedad de Christmas. ¿Por qué sucede? La ansiedad o el exceso de confianza hace que el cerebro complete la información con lo que espera ver, no con lo que realmente dice. ¿Cómo evitarlo? Subrayar palabras clave. En la pregunta anterior, subrayar hemofilia A. Leer la pregunta 2 veces, antes y después de pensar la respuesta. 3. Elegir una opción que suena bien o es parcialmente cierta. Ejemplo: en una pregunta más compleja, elegir deficiencia de vitamina K como causa de hemofilia, porque sabes que la vitamina K es crucial para la síntesis de varios factores. 2, 7, 9, X. ¿Por qué sucede? Las opciones de distracte están diseñadas para atraer a quienes tienen un conocimiento superficial o incompleto. ¿Cómo evitarlo? Precisión sobre generalidad. La hemofilia es un defecto genético, no una deficiencia nutricional. Busca la respuesta más precisa y específica para el contexto de la pregunta. 4. Dejarse engañar por la trampa del sonido. Ejemplo: de otra área confundir tinnitus, zumbido en los oídos, con tétanos, infección bacteriana. Suenan de forma similar. ¿Por qué sucede? En un examen de alta presión, la memoria fonética puede jugar malas pasadas. ¿Cómo evitarlo? Repaso visual. Además de estudiar escuchando, asegúrate de haber visto y escrito los términos correctos. Guía de estudio: hemofilia. Subtema 1. Conceptos básicos y fisiopatología. 1. ¿Qué es la hemofilia? Es un trastorno hemorrágico hereditario causado por la deficiencia de un factor de la coagulación, lo que lleva a una incapacidad para formar un coágulo de fibrina estable. 2. ¿Cuál es el defecto subyacente en la hemofilia? Una deficiencia cuantitativa o cualitativa de un factor de la coagulación, específicamente el factor 8, hemofilia A, o el factor 9, hemofilia B. 3. ¿En qué vía de la coagulación actúan el factor 8 y el factor 9? Actúan en la vía intrínseca de la cascada de coagulación. 4. ¿Qué es la cascada de coagulación? Es una serie de reacciones enzimáticas en las que los factores de coagulación se activan secuencialmente para finalmente formar un coágulo de fibrina. 5. Explica el papel del complejo tenasa en la coagulación. El complejo tenasa está formado por el factor ISA, enzima, el factor 8, cofactor, el calcio y fosfolípidos de la membrana plaquetaria. Su función es activar de manera masiva al factor X a factor SA, un paso crucial para la generación de trombina. 6. ¿Qué sucede fisiológicamente cuando hay una deficiencia de factor 8 o 9? Se forma el complejo tenasa de manera ineficiente o nula. Esto resulta en una disminución crítica en la generación de trombina, lo que impide la conversión eficaz de fibrinógeno en fibrina, y por lo tanto, la formación de un coágulo estable. Subtema 2. Tipos de hemofilia y genética. 7. ¿Qué factor de coagulación está deficiente en la hemofilia A? Factor 8. 8. ¿Qué factor de coagulación está deficiente en la hemofilia B? Factor 9. 9.
¿Por qué otro nombre se conoce a la hemofilia B? Enfermedad de Christmas. 10. ¿Cuál es el patrón de herencia de la hemofilia? Herencia recesiva ligada al cromosoma X. 11. ¿Qué significa que un trastorno sea ligado al cromosoma X? Que el gen defectuoso se localiza en el cromosoma X. Los hombres, XY, lo padecen si heredan el cromosoma X afectado. Las mujeres, 20, son portadoras y generalmente asintomáticas, ya que su otro cromosoma X sano compensa la deficiencia. 12. Un hombre con hemofilia, ¿a quien transmite el gen defectuoso? A todas sus hijas, quienes serán portadoras obligadas, pero a ninguno de sus hijos, ya que los hijos heredan el cromosoma y del padre. 13. Una mujer portadora, ¿qué probabilidad tiene de transmitir el gen a su descendencia? Tiene un 50% de probabilidad de transmitir el cromosoma X afectado a sus hijas, portadoras, y un 50% de probabilidad de transmitirlo a sus hijos, que padecerán la enfermedad. 14. ¿Puede una mujer padecer hemofilia? Explica cómo. Sí, aunque es raro. Puede ocurrir por 1. Hijas de un padre hemofílico y una madre portadora, heredando 2 cromosomas X afectados. 2. Ionización sesgada o desfavorable, inactivación del cromosoma X sano en la mayoría de sus células. 3. Síndrome de Turner, 45, X0. Subtema 3. Cuadro clínico y manifestaciones. 15. ¿Cuál es la característica clínica principal de la hemofilia? Hemorragias prolongadas y espontáneas. 16. ¿En qué se diferencian las hemorragias de la hemofilia de las de un trastorno plaquetario? La hemofilia causa hemartrosis, sangrado en articulaciones, y hematomas profundos /diagonal musculares. Los trastornos plaquetarios suelen causar sangrado mucocutáneo, petequias, epistaxis, gingivorragia. 17. Nombra las 3 manifestaciones hemorrágicas más características de la hemofilia. 1. Hemartrosis, sangrado articular. 2. Hematomas musculares profundos. 3. Hemorragia intracraneal. 18. ¿Qué es la hemartrosis y por qué es tan importante en la hemofilia? Es el sangrado dentro de las cavidades articulares. Es la manifestación más común y repetitiva, que puede llevar a artropatía crónica dolorosa, deformidad y discapacidad si no se trata. 19. ¿Qué articulaciones son las más comúnmente afectadas por la hemartrosis? Rodillas, codos, tobillos, hombros y caderas, en orden de frecuencia. 20. Además de las articulaciones, ¿en qué otro sitio es común y peligroso el sangrado? En el sistema nervioso central, hemorragia intracraneal, que es una causa principal de muerte. 21. ¿Qué signo clínico sugiere un sangrado muscular profundo, como en el psoas? El dolor, hinchazón, en el caso del psoas, puede simular un cuadro abdominal agudo y comprimir el nervio femoral, causando parestesias en el muslo. Subtema 5. Tratamiento y complicaciones. 22. ¿Cuál es la base del tratamiento de la hemofilia? La reposición del factor de coagulación deficiente, concentrado de factor 8 para hemofilia, a concentrado de factor 9 para hemofilia B. 23. ¿Qué es el tratamiento a demanda en hemofilia? Es la administración de factor de coagulación cuando ocurre un sangrado agudo, para detenerlo lo antes posible. 24. ¿Qué es la profilaxis en hemofilia? Es la administración regular y periódica del factor de coagulación para prevenir los episodios hemorrágicos, especialmente la hemartrosis y la artropatía consiguiente. Es el estándar de oro en pacientes severos. 25. ¿Qué complicación puede desarrollar un paciente con hemofilia tratado con concentrados de factor 8? Puede desarrollar inhibidores, anticuerpos neutralizantes, contra el factor 8 administrado, lo que hace que el tratamiento sea ineficaz. 26. ¿Qué son los análogos del factor 8? Emicizumab. Son moléculas terapéuticas que no reemplazan al factor 8, pero imitan su función uniéndose a los factores ISA y X, puenteando la necesidad del factor 8 en la cascada de coagulación. 27. ¿Para qué tipo de pacientes está indicado el emicizumab? Está indicado para la profilaxis en pacientes con hemofilia con y sin inhibidores.
28 menciona una complicación ortopédica a largo plazo de la hemofilia. Artropatía hemofílica, daño articular crónico, irreversible y doloroso debido a sangrados repetidos, hemartrosis. 29. ¿Qué medicamentos deben evitarse en pacientes con hemofilia y por qué? Los fármacos antiplaquetarios como el ácido acetilsalicílico, aspirina, y los AINES no selectivos, porque inhiben la función plaquetaria y pueden agravar el riesgo hemorrágico. 35. ¿En qué se diferencia la hemofilia A de la hemofilia B a nivel clínico? Son clínicamente indistinguibles. Ambas se presentan con el mismo cuadro de hemorragias. La única forma de diferenciarlas es midiendo la actividad del factor 8 o 9. 36. Un paciente tiene TTPA prolongado y TP normal. El ensayo de factores muestra actividad de factor 8 en 2%. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemofilia A, de gravedad moderada. 37. Un paciente tiene TTPA prolongado y TP normal. El ensayo de factores muestra actividad de factor 9 en 1%. ¿Cuál es el diagnóstico? Hemofilia B, de gravedad severa. 38. ¿En qué se diferencia la hemofilia, trastorno de coagulación, de la enfermedad de von Willebrand, EWW? Genética. Hemofilia, ligada al décimo, VSEWW, autosómica dominante. Factor deficiente. Hemofilia, 8 o 9, VSEWW, factor de von Willebrand. Pruebas de lab. En la EWW, el TTPA puede estar prolongado, pero también suele haber tiempo de sangría prolongado y disminución del FWW y del factor 8.